Mirad pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Padre, gracias. Háblanos en esta mañana, Señor, que nuestras vidas sufran una transformación para tu gloria y tu honra, Señor. Amén. Quiero compartir con ustedes, como lo decía el versículo que acabamos de leer, la bondad y la severidad de Dios, lo bueno y lo estricto de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno, y mucha gente piensa que como Dios es bueno, podemos estar muy tranquilos, ¿verdad? Muy quietos, sin hacer mayor cosa, porque Dios es bueno. Dice mucha gente que el infierno no existe porque Dios es demasiado bueno para condenar y mandar a un lago de fuego a las personas. Pero allí dice que Dios también es estricto con los que pecan. Amén. Dios es estricto con los pecadores. Y si nosotros dejamos de permanecer en la bondad, esa palabra bondad quiere decir en la fe de la gracia, en la fe en Jesucristo, también nosotros podemos ser rechazados de esa bondad de Dios. Dice amén. En la Biblia, hermano, hay un hombre, porque Dios no tiene favoritos. ¿Sabe usted que Dios no tiene favoritos? Ay, Dios no dice, ay, mi muchachito lo quiero más, como hacemos muchos padres que tienen un hijo favorito. Aleluya. Y dice, no, es que a la niña ni me la mencionen en algo que hizo malo, aunque sea traviesa. O al niño no, el niño es, olvídese, un gran parecido a Jacob, ¿verdad? Con José, que a José le había hecho un vestido diferente y a los otros como caiga. Pero Dios no es así, Dios no tiene favoritos, hermano. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Un día dice que David llamó a uno de sus generales, a uno de sus militares, y le dijo, este hombre se llamaba Joab, y le dijo que se alistara con otro montón de soldados y fueran a la guerra, hermano, y fueron a pelear contra los amonitas. Pero David se quedó en su casa en Jerusalén muy tranquilamente, y vino y se levantó de su cama como a las 3 de la tarde o ya cayendo la noche, dice la Biblia, y se paseaba por el balcón de su palacio, y de repente vio por allá que se estaba bañando una mujer hermosa, muy hermosa, y dijo él, llamó a unos criados de él y le dijo, averígüeme quién es esa mujer. Y le dijeron, esa es Betsabé, es la mujer de Urías Eteo, le dijo. Vayan a traérmela. Y fueron a traérsela. Pero Dios lo estaba viendo. Y se la fueron a traer. Durmió con ella. Al día siguiente ella le habló y le dijo que a los días o al día siguiente que estaba embarazada. Entonces inmediatamente David, hermano, por querer tapar el sol con un dedo, mandó a traer a Urías allá. Le mandó una carta a Joab y le dijo, mándame a Urías urgentemente. Allá viene Urías y llega donde el rey, y el rey le pregunta, ¿cómo está la guerra allá? ¿Cómo están los soldados? ¿Qué está pasando todo esto? Y Urías le contó y le dijo, le dijo que vayas y descanses, ve a tu casa, descansa. Y aquel hombre era tan fiel y dijo, ¿cómo es posible que el arca está en una tienda y Joab con los soldados están en el campo? ¿Y cómo es posible que yo, le dijo, voy a estar comiendo en mi casa, bebiendo y durmiendo con mi mujer? No, eso no puede ser, le dijo. Pero vete, le dijo David. Y él se quedó a dormir allí al lado del palacio de David. Al día siguiente le dijeron, preguntó él si Urías había ido a su casa. Dijo, no, aquí se quedó, no quiso ir. Mándenmelo de regreso. Y lo emborrachó y le dijo, vete a tu casa. David quería tapar aquello como diera lugar. Y él pensaba, nunca pensó que Dios lo estaba viendo. Algunas veces nosotros queremos tapar pecados, hermano, delante de nuestras parejas, delante de nuestros hermanos, delante de nuestros pastores.
Pero, ¿qué importa que los tapemos, los cubramos delante de nuestros hermanos, hermano? Eso no importa, porque quien te va a juzgar por tus pecados no es ni el pastor, ni tu hermano, ni tu esposo, ni tu esposa. Es Dios que todo lo ve. Amén. Total, lo trajo, lo emborrachó y dijo, no, yo no me voy a ir a dormir con mi mujer. Aquí me quedo. Y ahí se quedó. Dijo, no se fue Urías otra vez. Hizo una carta. Llévate esta carta, dársela a Joab. Y en la carta decía, quiero que agarres a Urías y lo ponga en lo más fuerte, al frente de la batalla. Retírense ustedes para que él muera. Y así fue. Al siguiente día le mandaron a decir, ya está hecho, señor rey, ya murió. Lo mataron a Urías allá. David dijo, uff. Y gracias que Dios está de mi lado. Gracias, Señor, porque tú me amas. Aleluya. Hay gente que está pensando que porque Dios lo ama puede hacer cualquier cosa. Pero Dios no tiene favoritos. Por eso dice, toma en cuenta también lo estricto que es Dios para con los que pecan. Y un día, hermano, llega Natán de parte de Dios y le da este mensaje. Le dijo Dios a Natán, ve a David y dámele este mensaje. Qué difícil es irle a decir al rey, usted es un adúltero, un fornicario, hermano. Qué difícil que es decirle a un hermano, mira, hermano, tú eres un fornicario y un adúltero. Pero qué sabiduría es la de Dios, hermano, que le dijo a Natán, ve y dile este mensaje a David. Llegó Natán y le dijo, Señor, le dijo, en cierta ciudad habían dos hombres. Uno era pobre y el otro era rico. Y David escuchándolo. El rico tenía muchas ovejas, muchas y muchas vacas. Y el pobre solo tenía una ovejita que él había comprado, la había cuidado. Es más, la amaba tanto esa ovejita, señor rey, le dijo, que le daba a comer de su plato y la dejaba que se durmiera en su pecho. Y es más, la dejaba dormir con los hijos que él tenía. Pero un día, le dijo Natán, pero un día, Señor, el rico tuvo un visitante. Hay mucha gente que tiene visitantes en su casa y lo hace pecar. Y esos visitantes no precisamente son sus hermanos, sino que son demonios que llegan a decirle, haz esto, mátale la oveja a tu hermano. Un día, le dijo, vino un visitante y el rico lo invitó a comer. Pero él no quiso matar ninguna de sus vacas, Señor, ni ninguna de sus ovejas. Y fue y mandó a traer la ovejita de aquel hombre que amaba tanto a su ovejita. Y se la mató y le dio de comer al hombre. Ay, cuando David supo eso, se indignó, hermano. Se indignó tanto. Es que uno se indigna por el pecado de otros, pero no mira lo que uno hace. Uno es bueno para decir, miren lo que andan haciendo esas personas. Muchos hijos del trueno se levantan en estos días. Señor, que se les caiga el santo que van cargando ahí. Señor, que se les quemen los ramos, Señor. La actitud debe ser otra. Decir, Padre, ten misericordia, Señor, si eso es viejo. Ellos han venido sufriendo, luchando. Unos van saliendo de eso, Señor, y faltan estos que salgan. Ten misericordia, bendígalos. Y entonces David se enojó y dijo, este hombre va a pagar, le dijo a Natán. Va a pagar, le dijo, por haberle matado la ovejita al pobre. Y va a pagar 4 veces eso, le dijo. Este hombre es un injusto, eso no puede ser. Ese hombre no tiene sentimientos, no conoce el amor. ¿Verdad que hay hermanos que así dicen? Ese hermano no conoce lo que es el amor. Pero ¿y por qué no le da amor? Aleluya. Debe morir, le dijo. Es más, le dijo, no solo le va a dar las 4 ovejas más, debe morir. Y como era el rey, estaba decretando una pena de muerte. Ese debe morir, le dijo. Y Natán se le quedó viendo y le dijo, pues Señor rey, ese hombre eres tú.
¿Se puede imaginar cómo se hizo de chiquito David cuando Natán le dijo, ese hombre eres tú? ¿Sabe que quizás nosotros hemos estado juzgando a otros hermanos? Porque a veces nos creemos más competentes, más intelectos, más sabelotodo y pensamos, no sabe, habla por hablar, este es un pecador, este es un sinvergüenza, este está allí pero es un sinvergüenza y quizás yo sea más sinvergüenza. Deje que Dios le mande un Natán y le hable, pero no se convierte en un Natán sin autorización. Hay muchos Natanes sin autorización, fíjese, hermano. Adivinos son. Hay mucha gente que anda adivinando, tienen espíritu de adivinación, hermano. Y el diablo les ayuda a adivinar lo que el otro está viviendo. Yo tuve un sueño, fíjese, hermano, y lo vi que usted iba con una mujer agarrado de la mano y le besaba la mano, fíjese, y tal vez le adivina, hermano. Entonces, y le dijo Natán, yo quiero que vaya a 2 de Samuel. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, le dijo, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo, haciendo lo que yo prohíbo? Eso le está diciendo. Delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada. Oiga, a Urías Eteo no lo mataron los amonitas, lo mató David. Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará, aleluya. Oiga, por eso le digo, Dios no tiene favoritos, hermano. Dios es estricto con los que pecan. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste, es decir, por cuanto te burlaste de mí. Por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y los daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todos Israel y a pleno sol. Aleluya. Dios no tiene favoritos, hermano. ¿Usted sabe cuánto amaba Dios a David? Pero ¿qué pasó? Pecó, ¿verdad? Y no nos podemos esconder delante de Dios. Tú lo hiciste en secreto, David. Tú quisiste ocultarte de esto, pero yo te voy a poner en vergüenza delante de todo Israel y en plena luz del día. Y cuando nos pasan esas cosas, hermano, que Dios permite que nos salga en Noticias 4 Visión la cara, no hayamos dónde ponernos. Entonces es bien importante que nosotros no solamente pensemos que Dios es bueno, pensemos también que Dios es estricto. Amén. Que Dios, hermano, no va a tener por inocente al que es culpable. El que es culpable va a pagar. Pero dice Dios, hermano, y aquí es donde está lo bueno de Dios. Porque claro, si yo quiero que me pelen la cara, ¿verdad? Que Dios me ponga en vergüenza, me quedo ahí en silencio como que no ha pasado nada. Pero Dios dice que Él va a pasar por alto la ignorancia nuestra y nos manda en todo lugar a que nos arrepintamos. Si hay pecado en mí, hermano, Dios quiere que yo me arrepienta y Él me va a perdonar. ¿Sabe usted cómo se manifiesta el amor de Dios? Así como se manifiesta lo estricto de Dios, que no deja pasar nada, así se manifiesta el amor de Dios. Este día, hermano, este es un día histórico. Exactamente en este día Jesús entró en Jerusalén en un pollino, hijo de asna, dice la Biblia.
La fecha esta no es como el nacimiento de Jesús, hermano. Esta sí es una fecha correcta. Y entró él en un pollino y mucha gente, hermano, tenía unas expectativas diferentes de Dios, del rey de los judíos. Ellos estaban viviendo una opresión terrible por el imperio romano, y cuando entró Jesús, hermano, en un asno, en un pollino, todos le gritaban: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, viva el rey, decían. ¡Viva el rey! 5 días después, hermano, estaban gritando: crucifíquenle, 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 crucifíquenle. Hay gente que hoy está feliz con Dios, hermano, pero cuando no ve que lo que Él pide o Él espera llega, se va y le da la espalda a Dios. Y entonces va a experimentar lo estricto de Dios. Pero sabe que Dios, hermano, es tan grande en su amor, que aún muriendo en aquella cruz, Él sabía, hermano, que tenía que hacerlo. Por eso que gritaban: crucifícale. Y Él decía: Señor, perdónalos, perdónalos, porque ellos ignoran lo que hoy está pasando. Y Él, cuando entró en Jerusalén, hermano, ese día dijo: oh, si tan solo ustedes supieran, porque ellos gritaban paz a los hombres de buena voluntad. Hermano, si tan solo supieran, les dijo Él, lo que es la paz para ustedes. No era un gobierno terrenal la paz de ellos, hermano. No es un gobierno terrenal el que nos va a traer paz a nosotros, hermano, sino el gobierno de Jesucristo en nuestras vidas nos va a traer plena paz. Y Él les dijo: si tan solo supieran lo que significa para ustedes la paz, estarían pensando de otra forma. Porque Él sabía, hermano, que a los 5 días después iban a estar gritándole que lo crucificaran. Pero sin embargo Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hermano, tan bueno es Dios como tan estricto es Dios. Si pecamos y no nos arrepentimos de corazón, vamos a pagar las consecuencias. Aunque la iglesia no diga amén, aunque la iglesia esté en silencio. Aleluya. Quiero que usted vea lo que hizo Dios con Israel. Se volvió estricto con Israel y volvió su bondad para con los gentiles. ¿Qué va a pasar el día que Dios diga: hasta aquí les extendí mi bondad y de aquí para allá me vuelvo con mis escogidos? ¿Sabe qué le dijo Dios en Malaquías a Israel? Yo los he amado. ¿En qué nos has amado?, le dijeron ellos. Él les dijo: quiero recordarles que yo amé a Jacobo a pesar de que Esaú era el hermano mayor. Yo debía haberle dado la gracia, mi favor a Esaú, porque así está. Pero yo los amé más a ustedes que a Esaú. Esaú vivía en unas montañas, unas tierras montañosas, fértiles, y yo las convertí en un desierto porque quería verlos sobresalir más a ustedes. Oiga, hermano, ¿sabe que Dios exactamente lo mismo hizo con nosotros, hermano? Jesucristo dice que Él vino a los suyos, a su casa, a Israel, porque quería redimir a Israel, para que Israel fuera ejemplo a las otras naciones. No porque solo quisiera salvar a Israel, sino que a través de Israel salvar al mundo. Pero ellos lo volvieron a rechazar, hermano. Y se volvió severo con ellos y bondadoso con nosotros. Pero ahí en Romanos capítulo 11, vaya de nuevo usted a Romanos capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 17 en adelante. ¿Lo tenemos? Pues si algunas de las ramas, este es Israel, fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado, oiga, has sido aceptado. Las otras
Desgajadas quiere decir rechazadas. Injertado quiere decir aceptados. Entonces, si algunas de las ramas, hermano, fueron rechazadas y tú siendo olivo silvestre has sido aceptado, diga gloria a Dios, en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Eso es lo que tú tienes que decir. Esas ramas fueron desgajadas. Israel fue rechazado para que nosotros los gentiles fuéramos aceptados. Aleluya. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe, diga gloria a Dios, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios, oiga esto, hermano, no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Dice gloria a Dios usted. Entonces, hermano, dejemos de jugar a ser cristianos. ¿Está aquí? Dejemos de jugar a ser evangélicos. Dejemos de andar pecando en lo secreto, como David hizo. Porque a pesar de que David era conforme al corazón de Dios, hermano, Dios no se lo perdonó, como hacemos muchos de nosotros los padres. No lo vuelvas a hacer, no le voy a decir a tu papá, dice la mamá, porque si no tu papá te va a castigar, pero ya no lo vaya a volver a hacer. Oiga papito, oiga mamita, ¿por qué no lo castiga? Porque después cuando tenga 13 años va a ser un rebelde o una rebelde que va a ser difícil controlar. Diga amén. Alguien tiene que decir amén. Entonces, hermano, Dios hizo que aquellos por la incredulidad, usted sabe cuánto duele que te quiten de una posición, hermano. Eso de ser doloroso, hermano. Que estás en una posición de príncipe y te bajan a una posición de basura porque las ramas desgajadas de un árbol no sirven más que para el fuego. Bendito sea Dios, hermano, que la raíz de esas ramas está viva. Se llama Jesucristo. Y pueden ser injertadas y van a ser injertadas. Porque después de que todos los gentiles hayan entrado, dice en la gracia, los que tienen que entrar, que entran, entonces Dios se va a volver para Israel. Entonces Dios se va a volver a Israel. Y ya, entonces aquellos que ahora no, que lo rechazan, que se les vaya a poner la cosa difícil, van a querer buscarlo. Ya no va a haber tiempo para eso. Ya no va a haber tiempo. Va a pasar. Jesús un día se paró en un monte y vio a la ciudad de Jerusalén y lloró. Así ha de estar llorando ahora por muchas personas, hermano, que andan detrás de algo que no es Dios. Que andan detrás creyendo que están agradando a Dios, hermano. Y no están agradando a Dios. Y Dios hace hacer como hizo con Jerusalén. Allá en Mateo, dijo, lloró Jesús allí, dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo, dice, arrullarlos como la gallina arrulla sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisieron. Y por esa causa les dijo, por haber rechazado el favor de Dios, por haber rechazado la gracia de Dios, por haber rechazado la bondad de Dios, van a tener que vivir la parte estricta de Dios. Su casa va a quedar desierta, les dijo. Israel quedó desierto, hermano. Y hasta ahora Israel no se levanta de su desierto. Dios muestra su amor para con nosotros, pero no lo rechacemos. No rechacemos su gracia, no rechacemos su favor. Si pecamos,
Arrepintámonos. Si pecamos, digámosle: perdóname, Señor. Perdóname, por favor. No vivamos ahí cargando el pecado, hermano. Hay muchas personas que andan como aquella hija de Abraham con una gran joroba, cargados de pecado. Y Jesús quiere liberarlos esta mañana. Jesús quiere decirte: tú eres una hija, un hijo de Abraham en la fe, y yo te liberto de tus cargas. Pero yo tengo que decirle: Señor, he pecado, me aparté de ti, Señor. Y dice que Él muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros.